Bienvenidos a una nueva edición de Tropa Guripa. Estamos en una de esas recons que tanto nos gustan, las que tienen lugar en campos de batallas reales y además en las mismas fechas en las que ocurrieron. Bienvenidos al bicentenario de los sitios arapiles. Pólvora, caballería, mucho calor y por supuesto la escenificación de una batalla napoleónica. Todo esto y mucho más aquí, en Tropa Guripa. Si uno visita Arapiles, tal vez le pase desapercibida la importancia que tuvieron estas tierras hace 200 años. Entre los dos cerros que dan nombre al pueblo, se libró una cruenta batalla de la Guerra de Independencia en el año 1812. Un aula de interpretación da buena fe de ello, con una exposición permanente y una ruta por su entorno histórico. ¿Qué? ¿Te gusta? Sí, está muy bien. Estos representan los arapiles, son estos dos, ¿verdad? Sí, estos son los dos montes que todavía mantienen su integridad ahora mismo. Digamos que hoy en día está tal cual como Están exactamente igual que en la época, tanto el arapil chico como el arapil grande. Digamos que el campo de batalla de los arapiles se mantiene en un 95% su integridad. No hay ninguna, excepto alguna pequeña, la vía del tren, alguna carretera, no se ha modificado en 200 años. ¿Y ha tenido que ser bicentenario? ¿Ha tenido que llegar esta fecha para que se haga una recreación de esta batalla? Sí, digamos que bueno, a veces hay que esperar a las fechas señaladas para que juntemos los intereses tanto de las autoridades como de los que venimos a las recreaciones. En Salamanca siempre llevamos muchos años que cada vez que ibas y decías que eras de Salamanca, te comentaban: ah, ¿y cuándo hacéis en Salamanca la vuestra? Digo, pues en el bicentenario. ¿Ha tenido que ser bicentenario? Exactamente. Y aunque la situación económica sea complicada, pues la gente ha dicho: oye, aunque nos lo paguemos todo en nuestro bolsillo, queremos ir. Entonces los ingleses incluso dijeron: incluso pagamos si hace falta. ¿Han venido ingleses? Han venido ingleses un montón, digamos. Han venido alemanes, italianos, franceses, portugueses, españoles también, pero también tenemos hasta canadienses. Canadienses. ¿Por qué? Pues porque quieren estar aquí el mismo día, lo que ocurrió hace 200 años, y contemplar el campo de batalla. Una vez conoces la historia por los libros, luego ver la realidad y vestidos de época y pasando el calor que hacen, entender un poquito más lo que ocurrió. Sí, yo creo que calor creo que vamos a pasar. Aún estamos de mañana, pero va a hacer. Un poquito. Lo que sí, presencia española entonces, por lo que veo, esto es casi un evento internacional. Es multinacional. Tenemos, bueno, no sé, tenemos ucranianos en un autobús que se ha venido desde Ucrania. Yo en la frontera han debido de pensar que estaban locos, no sé, porque con sus mosquetes han salido hace una semana de Ucrania y ahora en cuanto acaben el domingo se vuelven. Habrá que devolver ese favor, habrá que... Sí, ahora en septiembre nos tocaría ir a Rusia, a Borodino, claro. Que es la próxima, digamos, grande. Entonces, esto es vas a una y ellos vienen a la tuya. ¿Tú eres gallego? Sí. ¿Se me nota? Un poquito. Bueno, pues sí. Pero también tenemos recreadores gallegos. ¿Hay recreadores gallegos? Tenemos de Ferrol y de La Coruña. Y de Pontevedra. Bueno, pues si te parece te dejo y voy a ver si los encuentro y hablo con mis paisanos. De acuerdo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. En las mismas tierras donde hace ya 200 años pisaron miles de soldados, hoy son ocupadas por un campamento de recreadores venidos de diferentes países. Tropas británicas, españolas, portuguesas, polacas, germanas y por supuesto francesas hacen vida de campamento y entrenan orden cerrado para disfrute del público que va apareciendo desde primera hora de la mañana. Ya que José Ángel dice que hay gallegos, que hay paisanos míos, pues voy a buscarlos. ¿Y sabéis cómo? Utilizando el método de Arrianseira. Hola, gallegos, ¿hay gallegos por aquí? Perdona, ¿gallega? No. ¿No? No soy gallega. ¿De dónde eres? De Ucrania. ¿De Ucrania? Sí. ¿Venís hasta aquí desde Ucrania? Sí. Pero es normal esto de venir desde tan lejos. Sí, bastante lejos, 4.000 kilómetros. Por lo menos. Mira, ¿y no sabrás dónde están los gallegos? ¿Por allí? Por ahí. ¿Por ahí? Bueno, venga, gracias. Vale, hasta luego. ¿Gallego? No, portugués.
de Portugal. Por eso la bandera. ¿Verdad? O sea, vienen desde Portugal a los Arapiles. Sí, la gente va a todo lado donde estuvo los soldados portugueses y a estas batallas de época contra Napoleón. O sea, ¿tienen ido a más sitios? Sí, nos fuimos a Waterloo, Austerlitz, hacemos la recreación por amor. Claro, dedicación. Como todos. Como todos. Es decir, ahora que es el bicentenario de los Arapiles no podían faltar. No podíamos faltar. Bueno, pues nada, estoy buscando unos gallegos que hay, entonces a ver si los encuentro. Así suerte. Por ahí. Vale, muchas gracias. Vale. Hasta luego. Gallego. Sí, ¿Te importa que me sientes? por supuesto, hombre. Oye, macho, hace un color aquí de Desde padres luego. analices. ¿Y cómo tan joven y recreando? Pues tan joven. Llevo desde los 12 años recreando yo. Empezaste con 12 años. Con 12 años, sí. ¿Y cómo fue eso? Y pues hace años, cuando fue la segunda batalla en Ferrol, la segunda recreación de la batalla de Brión, yo estuve de espectador, tuve la suerte de conocer a la mujer del coronel y ya me fui metiendo. Y de aquella tenía 11 años. 11 años, mira tú. Así que de espectador empezaste. ¿Te puedes creer que yo nunca estuve de espectador en una recreación? Hombre, pues mejor. Sí. Sí, yo no podría ver una recreación. O sea, tú tienes que estar en Sí, el acto. yo no podría soportar ver una recreación. Bueno, y en tantos años, ¿alguna anécdota tendrás para contarnos? Pues sí, hay algunas. Por ejemplo, un año en Medina Río Seco, pues nos estábamos retirando de un ataque francés y bueno, me voy a hacer el muerto y tuve la mala suerte de caer cerca de unas boñigas de mierda de caballo y me manché un poco, pero bueno. Un poco. Sí, Es que es lo que tiene la recreación napoleónica, que hay mucho caballo. sí, la verdad que sí, bastantes. Las minas, los... Joder, y que lo digas en este campo hay bastantes. Por cierto, Sí, el coronel le ha mandado que se vaya a buscar madera, así que te toca. pero ¿cómo que de madera? Sí, necesitamos madera para las hogueras, para hacer la comida, para por la noche. ¿Pero yo? Sí, tú. No sé, si lo dice el coronel. Por supuesto que lo dice el coronel. El coronel quiere su té y si no hay madera para calentar el agua... Bueno, pues nada, iré... Bueno, buen día, ¿eh? Hasta luego. Hagamos una pausa para repasar los numerosos comentarios que nos hacéis llegar por las redes sociales. Como Caurelecer, que nos ofrece un bonito lema. Lo mejor que podemos hacer para evitar la guerra es conocerla. Retroemo pide que nos sigan en Twitter. Gracias. También tenemos seguidores ansiosos de YouTube porque llegue el viernes y un nuevo capítulo. Y por su parte, Monse destaca nuestro uso del humor. A todos vosotros, gracias. Gracias por la buena acogida de Tropa Guripa. Y ahora sigamos en los Arapiles. Muy buenas. ¿Qué tenemos aquí? Menudo ejemplar, ¿eh? A las buenas, aquí lo que tenemos es un caballo de batalla. De batalla, hombre. Si algo tienen las recreaciones napoleónicas son estos bichos. Porque una cosa que quiero saber, ¿cómo hacéis para que se acostumbren a tanto tiro, tanta pólvora? Básicamente esto es paciencia, paciencia con el animal, montarlo y que se acostumbre al olor, el sonido. ¿Nunca te ha pasado de, no sé, que se altere? A ver, los caballos de normal a las primeras siempre se te ponen de manos, te grupean, te intentan tirar de cualquier manera, pero hay que tenerles la paciencia porque no dejan de ser animales que piensan por sí mismos. Ante todo, paciencia. Efectivamente, ¿Qué con los paciencia tienes animales que es lo tener que tú es. dándole al...? Sí que hablando de paciencia, tú tienes tiempo, ¿no? Sí, ¿por qué? Me falta todavía por cepillar el otro lado. Así es que si puedes... ¿Yo por qué? Sí, porque estás aquí perfectamente y porque el general lo ha mandado. Que hay que tener el caballo limpio y tiene que estar. Pero- Sí. ¿Sí? Cepillando. Bueno, pues nada, sí. Todo sea por... Por tu general. Y quiero recordaros que toda la gente que ha venido aquí con vestida de uniforme ha venido por sus propios medios, porque quieren estar aquí durante el bicentenario. Estas personas dedican su tiempo y su dinero y sus vacaciones en venir aquí a Arapiles para que el público pueda ver un poquito más allá de los libros lo que era en realidad, cómo se hacía y cómo se disparaba.
Lo único, taparos un poquito los oídos cuando vayan a disparar para que no os haga daño la... ¿Veis? Cogen un cartucho de papel de la cartuchera, lo muerden, llevan la cazoleta, comienzan a baquetear. Veis que se tarda mucho en cargar. Abrir la boca y taparos los oídos. Bueno, muchas gracias por haber aguantado un poquito la explicación. Es ya mediodía y toca reponer fuerzas. El sol aprieta y mientras unos preparan el rancho de campaña, otros se toman una merecida siesta. Por algo esta batalla fue conocida por el fuerte calor. Nada mejor que una buena sombra. Si la encuentras, claro. ¿Podréis decir que me he perdido? No. ¿Que no hay más recreadores? Lo sé. Pero estoy aquí porque quiero. Necesito sombra. ¿Vosotros sabéis el calor que hace aquí? Con estos uniformes, esta sed y este... Dejadme 2 minutos. Por la tarde, los recreadores se dejan ver de nuevo y el público vuelve a aparecer para conversar, sacarse fotos y empaparse de historia. Oye, Guripa, Sí. que llenes el cubo de agua. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? Llenas el cubo de agua y mojas el cañón. ¿Pero yo? Sí, tú, órdenes del coronel. Bueno, vale. Bueno. Una cosa os digo. Aún no me presentaron a Coronel de Marras, pero cuando los conozca, le voy a cantar las 40, porque esto no es normal, macho, que hace mucho calor. No hay tiempo para descansar. Las tropas se organizan por unidades y forman poco a poco para juntarse en la carretera, donde pasarán revista. Bueno, aquí estamos esperando para marchar, para desfilar hacia los Arapiles. Ahora el mando británico va a dar una arenga a los suyos. Por la cantidad de recreadores de fuera que hay, el inglés es el mejor idioma para manejarse hoy en los Arapiles. Shall look when the time comes to destroy the enemies of His Most Britannic Majesty. It is by these colours you shall stand and then advance. Take these colours, guard them well. 3 cheers for the Gordons. Hip, hip, hip. Hurrah! Hip, hip, hip. Hurrah! Hip, hip, hip. Hurrah! Go party! Back! Fight! Raise it! Izquierdo. Izquierdo. ¡Atención! Toda esa procesión es para el bar, porque el bar queda bastante lejos y ya vamos andando en compañía, porque esto es todo camaradería. Madre mía, ¿quién nos mandaba estar en las filas aliadas? Las tropas bajo mando británico estamos dando un largo rodeo, mientras los franceses descansan ya en los Arapiles. Aunque descansar no es una palabra muy acertada. Parece que el sol aprieta más de tarde que de mediodía, y el agua corre de mano en mano, aunque sea de botellas anacrónicas. Durante la batalla, las aguadoras serán clave.
Al fin hemos llegado. Por fin estamos en un campo de batalla real entre el arapil grande y el arapil chico. Y a mis espaldas, las tropas aliadas, los míos. Pero yo, entre que me han hecho limpiar el caballo, cargar con agua, cargar con maderas, la caminata. Yo es que no duraba en la guerra un día, así que he desertado. Y ahora la gente está esperando que haya la batalla. Pero es que no es hoy, es mañana. Así que si queréis verla, os esperamos la próxima semana aquí, en Tropa Guripa. Aquí la primera jornada. En el próximo capítulo podremos ver lo que todos estáis esperando, la recreación 200 años exactos después de la batalla de los arapiles. No olvidéis seguirnos en nuestros canales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima semana. ¡Rompan filas!